La conferencia de prensa de Telma Fardín, haciendo pública por primera vez su denuncia de abuso sexual contra Juan D'Artés, fue una imagen. Mujeres organizadas desafiando el poder. Fueron ejemplo para muchas otras que se atrevieron a levantarse, a compartir relatos, a revisar vivencias. Descubrimos, hermanadas y fuertes, un sistema que nos quería calladas y sumisas. Cuando la justicia nos defrauda, nos manda un mensaje, que no vale la pena. ¿Para qué te vas a exponer? Nadie te va a creer. Después nadie te contrata. Agachá la cabeza. Nosotras, hermanadas, nos levantamos y hablamos. Quédate en la que nos parió, que ya arrancamos. Bueno, y acá estamos, bienvenidos a la que nos parió. ¿Cómo estamos? ¿Cómo llegamos? Hoy ahí salió el sol, dejó de llover, sí. Al fin. Y tenemos un cumpleaños. Y tenemos un cumpleañitos en la mesa. Tenemos el cumpleaños de nuestra increíble productora Lea Micharmaya. Muy bien, feliz cumple. Que los cumplas feliz, que los cumplas. Que los cumplas. Tenía que decir Lea. Aplaudí. Bueno, muchas gracias. La verdad es que estoy pasándola muy bien. Muy bien. ¿Estás en la mesa? ¿Estás con mate? Con mate, con... Hay chipacito afuera. Un chipacito afuera, con unos dulces acá. Y la verdad que, ganas de estar acá. Así que... Muy bien. Bueno, bienvenida. por dejarme estar en mesa un ratito. Pero te dejamos estar todo el programa si vos querés. Vos sos la que no entra. No, es todo ustedes. Vos sos la que no entra y se queda del otro lado con Sole, que nos está operando. Muchas gracias, Sole. ¿Cómo estamos? Tenemos a Sin llegando en camino en el tren, a Jimmy escuchándonos desde su casa, que hoy no pudo estar por un compromiso, le mandamos un beso gigante. Y buenas Moni, buenas Vicky, ¿cómo están? Hola, todo muy bien. ¿Ustedes? Muy buen sábado, sí, estamos bárbaro acompañando a Lea, la verdad, tenemos un programón, una visita, música en vivo, ¿qué más? Estamos muy emocionadas de tener música en vivo, ¿no? Sí, muy. Y la verdad que sí, no es para menos, vamos a tener a Luz Matas presentando su nuevo disco acá en vivo. A la 1:30 más o menos, en el último bloque vamos a estar, así que ahí quédense atentes, que nos va a estar compartiendo un poco de sus canciones de este disco increíble que le hace homenaje a mujeres como Violeta Parra, Chacabuca Branda, Chavera Vargas, Leda Vallares. Es increíble. Así que súper felices. Bueno, ¿y cómo llegamos hoy? ¿Cómo estamos? Las veo muy tranquilas. Demasiado. ¿Qué pasa? ¿Porque no está Jimena? ¿Se me quedan calladas? No, yo estoy, además de estar cumpliendo años, con la rosca. Con la rosca de ayer, en la previa a mi cumpleaños, volví a ver la charla de Cristina con Duan. La señora que no cortaba. Claro, no pude soltar. Así que en eso. ¿Hoy vas a festejar tu cumpleaños? Hoy voy a festejar mi cumpleaños. Un plan, ¿cuántos abriles estás cumpliendo, si se puede decir al aire? ¿Cuántos mayos? ¿Abriles? Mayos. Es como una expresión que no sé quién inventó. Bien. No tengo ni idea de dónde viene. Bueno, 28 abriles. y un mes más. Y un mes más. Y quiero como tematizar mi casa con estampitas de Evita. Amo. La señora está... No sé, tengo que ir a imprimir ahora en un rato. No sé si voy a conseguir, no sé si lo voy a lograr. Sí. Porque además Evita era de Tauro, así que es como, bueno. Claro, bien. Eso. Bien. Te sentís ahí hermanada. Sí, re. Bueno, súper bien. Muchas gracias a quienes estén del otro lado. ¿A dónde nos pueden mandar mensajitos? Y de hecho queremos que nos manden mensajitos, Moni. Les decimos en el celular, en el WhatsApp, pueden ser audios o mensajitos comunes de texto al 11 31 26 0887. Decimos 31 26 0887. Y si no, Belén, ¿dónde? ¿Me dijiste Belén? Ay, sí, perdón. Escríbanos al Instagram. Me equivoqué de nombre. Hablaba indignada. Vicky, ¿me decís a dónde más le decimos a nuestros oyentes? Al Instagram de La Que Nos Parió Radio. Ahora aclaremos que es tu segundo nombre también. O sea, no fue que te dijo... Sí, pero me re extraña cuando... O sea, me llama... Juliana.
me está pasando que yo lo uso, pero lo uso solo escrito, nunca verbal, rarísimo. Pero mi nombre no es original, Victoria Rodríguez. He tenido hasta cuñadas con mi mismo nombre, chico. Hay que poner el segundo nombre. Entonces, pero estoy rara que me digan Belén, como que no me interpela. Sí, no tenés cara de Belén. ¿Viste? Sos re Vicky. Debería ser más angelical, capaz. No sé. Bueno, tenemos entonces hoy música en vivo. Vamos a estar teniendo una entrevista a la organización Yo Sí Te Creo. Vamos a estar hablando con Victoria Acevedo. Vamos a tener las noticias del día también. Y Moni nos va a estar trayendo también un poco de contexto. Arrancábamos el programa hablando de las denuncias y demás a partir del caso Telma Fardín. Así que un poco el contexto del Me Too, el Yo También, Yo Te Creo, Yo Te Acompaño, hermana, en nuestro país. Así que bueno, si les parece, vamos arrancando con las noticias. Bueno, y como nos contaba recién Lea, justamente, bueno, ella estuvo así intensa hasta ayer, ahí pegada a la tele, al YouTube me imagino, viendo justamente, tuvimos mucho movimiento de Cristina Fernández de Kirchner esta semana, dio bastante para hablar, no sé si el martes, ¿cuánto tardaron en que le llegue la carta a sus oídos o a sus redes, o a que alguien le diga, che, Cristina publicó una carta? Yo estaba en el Instagram y, bueno, ella publicó a los compañeros y compañeras y había que entrar al enlace y cuando quise entrar había un error. Colapsado. Pensé que estaba claro, que era porque estaba colapsado y al ratito pude leerla por Facebook. Facebook, sí. A mí me pasó lo mismo. Para mí el link estaba mal, no es que se colapsó. O capaz que se colapsó, puede ser. No lo había pensado. Bueno, yo he tenido algunos temitas con... Aprovecha a quejarte. Sí. No, ya está, porque contraté otra empresa. Pero bueno, a partir de igual la escuché después en la entrevista que tuvo, así que, bueno... me parece que siempre son charlas políticas, siempre vale la pena escucharla más allá de la situación, de donde nos ubiquemos políticamente. Me parece que es un animal político, Cristina Fernández. Totalmente, bueno, y aparte de esto, genera algo, dice algo y automáticamente se para el mundo y todo el mundo se frena. Y justamente pasó el martes la carta reafirmando que no va a ser candidata en las próximas elecciones, con su manera narrativa de decirlo y no regalando títulos. Me gusta que no regale títulos. Como que querían el graph para poner abajo después en la entrevista que dio el jueves en Duro de Domar en C5N con Pablo Dugan, y él le preguntó, ¿pero vas a ser candidata o no vas a ser candidata? Sí. Y la respuesta fue, yo creo que la sociedad tiene comprensión de texto. No te voy a dar el título, Pablo. Genératelo vos. Eso mismo. Totalmente. Bueno, ¿y qué más estuvo pasando esta semana? Bueno, estuvo y va a estar pasando el lunes 22 en Lima 319, que es el Instituto, el INCA, la Casa Central del Instituto Nacional de Audiovisual. Se van a reunir 9:30 y hay una convocatoria general. Nos avisó Laura Vázquez, que es la directora del documental del cual la entrevistamos hace un par de semanas, La Rebelión de las Flores, que se encuentra también en YouTube, está abierto a quien lo quiera mirar, que van a hacer una convocatoria porque hay, desfinanciamiento y se está pidiendo que actúe Tristan Bauer, que es el ministro, y bueno, es un poco un llamado de atención otra vez hacia las autoridades. Bien, ¿qué día recordamos? Recordamos, es el lunes 22 de mayo a las 9:30 de la mañana, bien tempranito como para ponerse a trabajar. Lunes 22 de mayo, 9:30 de la mañana, ¿dónde? En Lima 319, que ahí se encuentra el Instituto Nacional de Audiovisual. Perfecto, nos encontramos el lunes ahí. Sí. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, el miércoles hubo paro docente en la ciudad de Buenos Aires, que fue convocado por 3 sindicatos, ADEMIS, CAMIP y UTE, que tuvo el 90% de adhesión por parte de la docencia. ADEMIS realizó una concentración frente al Ministerio de Educación Nacional junto a los UTEBAS Multicolor y a DOSAC. Y la UTE confluyó en una concentración frente a las dependencias del gobierno de la ciudad en Avenida de Mayo y Perú, con trabajadores y trabajadoras de ATE Capital que también estaban en jornada de paro. Al día siguiente el gobierno de la ciudad convocó a los sindicatos a una mesa salarial
en la que realizó una propuesta del 8% de aumento para el mes de mayo sobre salarios de febrero, que se va a cobrar el 1 de junio y el 1 de junio. Claro. Lo que significa 10.480 pesos para el cargo de maestre de jornada simple. Y mantuvo a su vez el 9% que había otorgado ya para el mes de junio, que se va a cobrar el 1 de julio. Claro, el contexto, el último aumento fue en febrero. Sí. Se va a regular ahora para que llegue recién en junio. Estamos haciendo 8% de inflación mensual. Claro, sí. O sea, si vamos 32 anual y van a dar el 8% recién en junio, 32 anual hasta abril, nos queda mayo, junio, es llegarle a un quinto de la inflación, con suerte. Sí, exactamente. Para mayo, un sueldo docente, o sea, de maestre de grado de jornada simple queda en 156.666 pesos. Bueno, recordamos que la canasta básica del mes de mayo, digamos, al 17 de mayo, el valor de una canasta básica total, según el INDEC, es de 203.361 pesos, lo que hace que la docencia tenga justamente que trabajar entre 2 y 3 turnos para no estar considerados por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Uh-huh. Bueno, frente a esta propuesta en la mesa salarial, Ademis rechazó esa propuesta y denunció que los salarios justamente siguen estando por debajo de la línea de pobreza y perdiendo contra la inflación, como decía Vic recién, que en el primer semestre puede llegar al 50% según expectativas REM. Esto está en el comunicado de Ademis. Claro. Bueno, este sindicato exige una real recomposición salarial con el aumento de emergencia de 100% por cargo y actualización mensual por inflación a todas las sumas al básico, y llama a debatir en las escuelas para defender el salario y dar continuidad al plan de lucha. Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, en su comunicado informó que pondrá en debate la propuesta del Ministerio de Educación para ser analizada por sus cuerpos orgánicos. Y por último, CAMIP, que es el tercer sindicato de la ciudad que convocó al último paro del 17 de mayo, exigen varios puntos, que eso es en común también con los otros sindicatos, pero en el comunicado lo detallan, digamos, que se cumpla con el punto del acta salarial del mes de febrero, donde se comprometían a trabajar con que todas las cifras del salario sean remunerativas y bonificables, que esto es lo que impacta en el SAC y en la jubilación, digamos, claro. En la INAL. Sí, que no cobren montos por fuera que se los dan para suplir y que después no es parte del sueldo que tienen asegurado y que se representa en los otros beneficios que tenemos, como el SAC, el aguinaldo. Claro, exactamente. Bueno, y entre otras cuestiones también que convoquen a una mesa para trabajar las condiciones laborales referidas a las problemáticas diarias, digamos, que aún no tienen respuesta, como infraestructura, denuncias, concursos, bueno, tareas administrativas, recomposición salarial, los equipos de orientación escolar, que son tan importantes en todas las escuelas, ¿no? El Ministerio de Educación informó que se reabrirá la mesa de condiciones laborales en la semana del 29 de mayo al 2 de junio para tratar las temáticas solicitadas. Bueno. Y yo pensaba, mientras contabas, Vicky, ¿cuánto nos cuesta que el salario docente realmente sea valorado y reconocido y tenga sus derechos, ¿no? Más allá de las condiciones, además, que están sufriendo docentes, todo el personal de gabinete, es decir, ¿cómo cuesta llegar a esto? Más allá de que la inflación además sea imparable y realmente correr detrás de ella también es muy difícil, ¿no? Pero digo, hace años que los docentes vienen pidiendo, reclamando y no se llega a concluir. Sí. Sí, a diferencia de otros sectores que es más con el contexto actual de los últimos años, igual diría, no solo meses, años, yo no sé, tengo recuerdos desde que nací de reclamos docentes. Creo que toda mi vida la pienso y desde que nací. Bueno, yo me recibí en el año 83. En el 83, en el Instituto de Profesores, nos decían que teníamos que aceptar que estábamos en plena dictadura todavía, ¿no? Que teníamos que aceptar que el sueldo docente es bajo porque es una vocación y que es así universalmente. Claro, no. Salías con la cabeza preformateada. Después se nos fue enseguida, ¿no? Obviamente, pero realmente era lo que te inculcaban además. Las profesiones feminizadas y que implican tareas de cuidado que son esenciales para cómo vamos a estar y cómo estamos como sociedad,
son cuestiones de vocación, de amor. Porque, nada, comemos amor. Bueno, llegó a la mesa nuestra querida Cintia, que vino tuneadísima, hay que decirlo porque la gente no lo ve. Estoy poniéndole onda. Sí, llegué tardísimo, pero bueno, no salí 3 horas antes como... No, bueno, pero está bien, llegaste muy bien. Es terrible el tráfico que hay de Flores hasta acá, es muchísimo. O sea, entre cruzar la barrera y todo el tráfico que hay, sí, es el peor tramo, sí. Bueno, pero estás acá, bienvenida. Sí, gracias. Bueno, una de las noticias que hubieron esta semana es de la marcha federal piquetera que se dio en el centro de Buenos Aires. Y a raíz de eso hubo un cruce de dichos entre la ministra de Desarrollo Social y el líder piquetero. Se picó sí, con los piqueteros. Claro, ahí es interesante, ¿no? De parte de los dichos de quién y de las respuestas también. Para el que no está al tanto, la ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, cargó contra el líder de unidad piquetera, Eduardo Belliboni, y reclamó que no haya menores de edad en la vigilia que llevaron adelante diversas organizaciones, a lo que el líder piquetero respondió: la que deja en la calle a las infancias es usted, ministra, que se dedica a debastecer los comedores populares de todo el país. Bueno, esta semana se ha realizado la marcha federal piquetera con un acampe en Plaza de Mayo por el agravamiento de la crisis social y económica. Desde el lunes se movilizaron las agrupaciones de unidad piquetera, junto con agrupaciones sociales, sindicales y partidos de izquierda, en diversos puntos del país que llegaron a la ciudad de Buenos Aires este miércoles para poder realizar un acampe y marcha al Ministerio de Desarrollo Social el jueves. ¿Sí? Participaron más de 22 provincias, 100 ciudades en esta movilización. Con un fuerte repudio contra el ajuste del FMI, los reclamos principales se centraron en la demanda de políticas contra el hambre y la pobreza ante la falta de alimentos en los comedores populares y el recorte de planes sociales. Hay que aclarar que justamente los recortes, como acá mismo decía, ocurren en los comedores populares, que son los que sostienen la olla todos los días y todas las noches en los barrios. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue, qué resultados hay. Sé que la ministra convocó con la Defensoría de las Niñeces de por medio para una mesa en los próximos días. Así que bueno, esperamos que tenga buenos resultados. Y que se puedan sostener. Más allá de la crisis en los comederos populares, siempre sucedió que se abastece menos y luego se sostienen a través de donaciones y aportes que hacen los municipios también a estos comedores. Así que bueno, esperemos que tenga un buen fin. Fue una marcha histórica, ¿no? Porque se dio la unidad. Sí, entre un montón de agrupaciones, justamente me decías vos al principio. Sí, también participó en la CETEP. También. Sí, ahí es como se pusieron en bloque, varios frentes que vienen a cubrir las necesidades en los barrios populares. Sí. Bueno, estuvo movidita la semana. Mucho diario cubriendo que estaba colapsado el tránsito. Sí. Sí. Para variar. Vi más noticias, aparte de como desconcentraron, se empieza a liberar la zona, más noticias orientadas al tránsito que... Claro, indicando a ver por qué calles agarrar, el enojo de parte de las líneas de colectivo, que claramente es entendible, pero bueno, existe una necesidad superior para poder atender, ¿no? Totalmente. Bueno, también esta semana salió finalmente el veredicto en la causa de la tragedia San Miguel del Monte. Sí, recordemos que esto había pasado en 2019, 4 años después se abrió el juicio y fue un juicio por jurados. Creo que es uno de los primeros juicios tan renombrados por jurados que le hacemos un seguimiento también así también mediático, ¿no? Y bueno, el jurado de civiles declaró culpables a los 4 policías que estaban imputados con diferentes penas. Recordamos que habían fallecido 4 jóvenes entre 13 y 22 años en una persecución policial en la que hubieran disparos. Uno de los chicos tenía un proyectil de bala en el muslo. La verdad que es súper repudiable. Los oficiales Rubén García y Leonardo Silapé van a tener probablemente una cadena perpetua porque fueron declarados los 2 coautores penalmente responsables de homicidio con el agravante de estar en función policial y que haberlo realizado con el empleo de arma de fuego. Y los otros 2 oficiales, que son Manuel Monreal y Mariano Ibáñez, les va a corresponder una pena entre 18 y 25 años porque ellos se imputaron por tentativa.
¿sí? Acá el fiscal en el alegato había pedido que los 4 fueran considerados coautores de homicidio. El jurado llegó a esta resolución y como funcionan los juicios por jurados, el 2 de junio la jueza que está interviniendo, que es Carola Crispiani, va a determinar cuáles son las penas finales. Para el caso de los 2 oficiales que están por homicidio no hay mucha vuelta porque por la cantidad de años que corresponde a ese delito probablemente sea cadena perpetua. Y a los otros 2 todo depende, ¿no? Porque si les dan 25 años por la edad que tienen es casi una perpetua en el caso de ellos. Claro. Así que bueno, al menos la justicia avanzando, la familia estaba realmente sintiendo que tuvieron una respuesta de la justicia y todavía aún tramita en paralelo la causa con los otras 19 oficiales por encubrimiento, por todo lo que sucedió esa noche para encubrir este caso, sí. Sí, es interesante también que esta semana se dio también se absolvió un policía por fusilar a Brandon Romero, un pibe de barrio. Y también justamente fue un jurado popular quien lo termina absolviendo. Así que ahí hay una contracara, ¿no? De lo que es las personas que terminan, de la sociedad civil que terminan decidiendo sobre lo que es justo y lo que es no en base a la moral. Así que bueno, estaría bueno en algún otro momento poder ahondar en ese tema. En ese caso, sí, total. Hay que ver como cada caso particular. ¿Y qué más pasó, Moni? Sí, justo yo casualmente iba a decir, mirá, que se viene dando esta forma de juicio que es la por jurado en la provincia de Buenos Aires y que venía dando buen tratamiento, digamos, pero bueno, ahora contaste eso, sí, no lo recordaba ahí. No estoy tan tanto del caso. Sí me acuerdo cuando estuvo sobre el debate para poder implementar la forma de juicio por jurados, era que en otros países hizo que haya una reducción en las penas, porque la sociedad se pone muy punitivista, pero cuando recae en ellos la responsabilidad final de tomar la decisión, se vuelven menos punitivistas, pero como nuestra sociedad también se está polarizando un montón y estamos muy punitivistas a nivel social, creo que es muy relativo en cada caso. Sí, igual siempre tenemos que pensar también que más que moral es un tema de analizar las leyes, porque hay que aplicar la ley. Eso es lo que deberían hacer los jueces, ¿no? La moral, digamos, no debería interceder en esto porque, bueno, son pruebas que se presentan y demás. Total. Y yo traigo algo que es internacional. Ella, diva, ¿qué vamos a hablar de Argentina si podemos? ¿Qué pasó en Europa? En realidad lo traigo además porque, bueno, es algo que también nos compete en definitiva porque, bueno, nos modifica muchísimas cosas y más que nada en tema exportación, importación, todo lo que sea comercio. Por algo Lula da Silva también fue a esta cumbre del G7. Que bueno, estuvo un poco también criticado y qué sé yo. Recordemos en primera instancia que esta cumbre económica surgió en 1973 a raíz de las crisis que había en ese momento y que está formada por los países Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, que parece ser que son los más potentes del mundo. Bien. Sí, pareciera, según ellos. Eso, aparte lo deciden ellos mismos. Sí, es muy interesante porque además coincide con el Consejo de la ONU, ¿no? Claro, somos los más copados. Claro, exactamente. Digamos que también invitaron, digámoslo también, a la Unión Europea esta vez, a Indonesia y a India, porque estaba Japón que quiso invitar a estos 2 países también, y bueno, y a Lula por Brasil. Digamos que fue una cumbre donde se hizo muchísimo hincapié y más que nada se preocuparon acerca de la invasión rusa contra Ucrania, diciendo que es un tema prioritario de la cumbre y que el arsenal que tiene China. Entonces, fueron contra eso y además dictaron determinadas acciones económicas contra Rusia. El presidente ucraniano Zelensky estará presente también por videollamada, estuvo en realidad porque esto pasó ayer, y acordaron privar al gobierno de Putin de tecnología, equipamiento y servicios que sostienen la maquinaria de guerra. Para terminar, digamos que Estados Unidos, digámoslo que además esto se realizó en Hiroshima, o sea,
Estamos hablando de una cumbre que se realiza en un lugar donde Estados Unidos tiró una bomba o varias bombas letales que destruyeron, mataron. Para terminar, digamos, Estados Unidos prohibirá concretamente las exportaciones estadounidenses a 70 entidades en Rusia y otros países y aplicará 300 sanciones, ni más ni menos, contra objetivos diversos y variados. Personas y organizaciones, barcos, aviones, tanto en Europa como en Oriente Medio y Asia. O sea que restricciones de todo tipo contra Rusia. Bueno, muy bien. No sé si decir muy bien, perdón, era muy bien, gracias por la información. No, me parece que... No era una opinión de valor sobre la información en sí. Se entendió. Bueno, nos vamos entonces a una tanda, así refrescamos un poco y cuando volvemos recordamos que vamos a estar teniendo una entrevista con la agrupación Yo Sí Te Creo y vamos a tener música en vivo en el último bloque, vamos a tener a Luz Matas acá con nosotras en la mesa, así que quédense ahí atentos que ya volvemos. Bueno, y acá estamos, son las 12:35 minutos, estamos en FM La Tribu. Nos puede mandar mensajitos al 11 31 26 08 87. Mándenos mensajitos, audios. Vamos a tener a Luz Matas cantando en vivo en el último bloque. Vamos a tener una entrevista con Yo Sí Te Creo en el próximo bloque también. Así que ahí tenemos mucha información que vamos a estar trabajando. Y también nos pueden seguir y mandar mensajitos a nuestro Instagram, que es @laquenosparió. ¿Estamos bien? Estamos bárbaras. Estamos bárbaras. Sí. Bueno, hablábamos al principio del programa justamente del caso de Telma Fardín y un poco para dar contexto de, bueno, ¿qué pasó esta semana? ¿Por qué estamos con esto? Nos pasó al aire la semana pasada, no sé si se acuerdan, que dijimos vamos a tener el tele prendido y nos saltó un graph de absuelto Juan D'Artés, después lo que hicimos salir a chequear y tardamos un rato, en las próximas horas se esclareció un poco, porque en un principio fue confuso, de hecho muchos medios lo aprovecharon para hacer una lavada de cara, porque efectivamente por las denuncias de abuso sexual que estaban siendo juzgadas en Brasil, porque Juan D'Artés fue allá donde no tiene extradición, así que se zafó de que lo juzgue o Nicaragua, que es donde se hizo la denuncia, o Argentina, porque Telma es de acá, lo declararon absuelto, que no es lo mismo que inocente, por eso estuvo esta semana usando el hashtag absuelto no inocente, justamente porque presupuestamente para la justicia brasileña prescribió el delito de abuso sexual porque necesitarían en su legislación súper anticuada una prueba de acceso carnal para poder juzgar de culpable una violación. Y como esto sucedió hace tantos años, no es posible probarlo y el delito de abuso sexual sin acceso carnal ya estaría prescripto, entonces lo absolvieron. Y esa es la situación en la que quedó toda esta semana. Desde parte del gobierno de Brasil un poco hizo ruido y le ofrecieron acompañamiento a Telma Fardín. La ministra de Asuntos de la Mujer de Brasil, Cida Gonçalves, me imagino que se pronuncia más o menos así, la van a estar acompañando porque justamente van a buscar que la justicia revise el fallo. Claro. Además, no es tan raro esto de que o sea, que prescriban. Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido acerca de cómo comenzó el Me Too, cómo se fue convirtiendo en América Latina y justamente en Brasil, además, el presidente de la Suprema Corte es bolsonarista. Claro. Entonces estamos en una situación medio parecida. ¿En serio? ¿Vos decís? Hay ciertos puntos de conexión. Sí, bueno, no sé si son 3. No, deben ser más porque hay más población. Sí, terrible, creo que solo acá pasa que son 3. Bueno, digamos, vamos a empezar con España, porque digamos que si bien no comenzó ahí, comenzó un poco antes y en Estados Unidos, se hizo viral a través de lo que sucedió en España con Nosotras Somos la Manada. ¿Qué fue esto? Fue a raíz de un caso de una violación, y ahora vamos a explayarnos un poquito eso. Pero lo que se pide con este hashtag, se pidió en su momento 2017, 2016 también estuvo, pedimos que no prescriban los delitos, que es esto que estamos hablando ahora, y que de decir no es no, que les quede en claro eso además. Uh-huh. La presunción de inocencia, porque ese es el otro tema además, hasta dónde, que era lo que estábamos hablando en el otro bloque, ¿no? Con respecto al policía, hay una presunción de inocencia, eso es verdad. O sea, no tenemos que desestimar la justicia desde ese lugar.
Pero tampoco tenemos que abandonar esta premisa de poner en cuestión la conducta de la víctima. Esto no debería ocurrir, pero generalmente es lo que sucede. Entonces, vamos a lo siguiente. Voy a sacar ahí. Este hecho transcurrió, el que decía yo, en España en 2016. Y digamos que son 5 jóvenes que abusaron sexualmente de una joven de 18 años en las fiestas de San Fermín en Pamplona. La pasividad de quien lo único que desea es que acabe cuanto antes la tortura que llevó a esta joven víctima de la manada, llevó a que no se resistiera y que a estos 5 energúmenos la siguieran violando. Esto posteriormente fue usado en el juicio, por lo cual, luego de presentarse la evidencia en videos, el juzgado decidió rebajar la pena pedida por la Fiscalía, que había pedido 22 años, la rebajó a 9 años de prisión a los responsables. Por supuesto que esto no fue aceptado y digamos que se apeló justamente con esta situación de que hay una conformidad. No hay una conformidad de la víctima, sino que hay una necesidad de que termine pronto este dolor, esta tortura, por lo cual se deben pedir los 22 y pidieron los 22 años. ¿Cómo se fue desarrollando? Como consecuencia de esto, se organizaron protestas en contra de este fallo judicial con el lema de hermana, yo sí te creo. Así, los acusados, que son, los vamos a nombrar, Alfonso Jesús Cabezuela, Antonio Manuel Guerrero y Ángel Boza, estaban en libertad provisional por esta sentencia que hice referencia anteriormente, desde junio de 2018. Digamos que la decisión del Tribunal Superior se rectificó a raíz de todas las protestas que se dieron y por supuesto lo que se llevó a juzgado. Se rectificó, decía, modificando la sentencia y por unanimidad reingresaron en la cárcel José Ángel Prenda, Jesús Escudero. En el caso de Guerrero, por ejemplo, el tribunal lo condenó a 2 años más por un delito de robo con intimidación al quedarse con el teléfono de la joven tras la agresión. En sentencias anteriores, este hecho, que esto también hay que rescatarlo, le acarreó una multa por hurto. Esto fue en España, recordamos. Exactamente, en Pamplona, en las fiestas de San Fermín. Y fue probablemente como el caso hito, por así decirlo, allá, que también debe haber movilizado el efecto que tuvo en su momento acá el de Telma Fardín y en tantos otros países, los movimientos de, bueno, que mucha gente también se anime y salga, no solo a apoyar el caso en particular para que haya justicia, sino a hacer denuncias. Sí, tal cual lo decís, Vicky, es así. Y bueno, posteriormente, digamos en mayo de 2022, o sea, fueron pasando años, el Congreso de los Diputados en España aprobó un proyecto de ley que califica de violación a todas las relaciones sexuales no consentidas. O sea, en respuesta a la indignación social tras el llamado caso de la manada. ¿Esto en qué año? 2022. Ah, nada. Nada, terrible. O sea, desde el 16, donde surgió estas protestas, sí. Se llevaron, está bien, pandemia en el medio, sacamos 2 años, pero se llevaron 4 años como para introducir una modificación a la ley. Pienso, ¿hace cuánto como sociedad, allá, acá y en otros países, empezamos a hablar de consentimiento? No, nada. Hoy es algo que lo tenemos incorporado, les pibis ya lo traen más incorporado, lo trabajas en la escuela porque existe la ESI, gracias al cielo que existe la ESI, pero no sé, cuando yo pienso en mi adolescencia no se hablaba de consentimiento todavía, fue algo que lo fui ganando después. Como sociedad es algo que lo estamos incorporando bastante bien, pero no estaba antes. Sí, lo estamos incorporando más o menos. En cada círculo social es distinto, sí, por sí, supuesto. Sí, cuesta un montón, sí. Escribió una carta ella, donde dice, esta joven, buenos días, tras casi 3 años este proceso por fin se ha terminado. Ha sido largo, intenso y sobre todo agotador. Lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después. Porque imagínense que pasa eso, en los juicios hay un montón de situaciones horripilantes, volver a recordar, Está hecho para que no quieras denunciar. No, a veces es medio terrible hablar de esto porque no es la idea que la gente no se anime a denunciar, pero el sistema te revictimiza.
Sí, tal cual. Pero llegado este momento puedo asegurar que valió la pena y poco a poco voy recuperando el timón de mi vida. Gracias a todas las personas, agradece todos los que le han ayudado, y desde aquel juez de instrucción que nunca dudó de mí, siempre hay alguien, ¿no? Que ayuda, que está ahí, hasta el abogado que me tocó aquel 7 de julio del 16, pasando sin duda alguna por la fiscal, médicos, policías, bueno, hace todo un recorrido de agradecimiento. Y termina: estaré eternamente agradecida, pero no yo soy ninguna heroína, La fuerza para continuar muchas veces me la ha dado todo el calor y el apoyo que he sentido en este camino. No podemos olvidarnos que la lucha debe seguir y debemos ser el cambio que queremos en la sociedad, ya que esto le ha supuesto la vida a muchas compañeras. Recuerden, cuenten, no lo dejen ganar a ellos. Esta es la carta que ella escribió después de la sentencia de 22 años. Ese cierre. Claro. No lo dejéis ganar. Me parece re importante. Sí. Un poco la intro iba por ese lado porque lo voy a ir mechando, que lo traemos acá, qué es lo que está pasando, pero hoy están... Luciana Pecker estaba justamente diciendo la cantidad de denuncias que está amenazas que está recibiendo por visibilizar denuncias, por comunicarlas, por hacer noticias, por escribirlas, y que hoy no está pudiendo justamente totalmente, denunciarlas. Totalmente. Algunos países traje, digamos, en Cuba. En Cuba surgió un problema bastante serio en pandemia. Entonces, digamos que el femicidio, por ejemplo, no está reconocido en Cuba. No está tipificado como figura jurídica. La situación llegó a ser alarmante en pandemia y se pidió a las autoridades que declararan de inmediato la emergencia por violencia machista en el país, dados los pronósticos de más confinamientos por el COVID. Y en 2020 fue un año terrible en el que se confirmaron, esto lo dicen las activistas, las mujeres activistas, ¿no? 29 femicidios, incluidos 2 de mujeres canadienses, 3 femicidios infantiles asociados y un niño asesinado por violencia vicaria contra su madre. Tenemos que hablar sobre violencia vicaria en algún momento. Acá la debemos todavía, se está trabajando sobre eso. Perdón, ¿me querés traducir? Porque me quedé como... ¿A qué te referís? Claro, cuando a la mujer la obliga, o sea, la amenazan a través de que le van a sacar los hijos, de que no la van a dejar ver. Eso es, sí, ahí está. Y se reportaron casos de violencia sexual contra mujeres y niñas en intentos de femicidio. Bueno, hay un nuevo código penal en Cuba, pero vuelvo a decir, sigue sin estar. Aún no incluye la figura del femicidio. Y las activistas dicen, las mujeres activistas dicen, la violencia deja marcas, no verlas dejan un femicidio. Bueno, pero ahí está lo particular. Nosotros fue una cuestión más de jurisprudencia que fue creciendo, en nuestro caso en Argentina. No es que salió y vamos a modificar el Código Penal y vamos a incluir femicidio, sino que a nivel de la jurisprudencia se fue dando espacio a los delitos contra las mujeres como un agravante, también cuando hay un vínculo, a incluirlo como crímenes de odio. Como que por ahí crecimos más a través de los casos y después las leyes se adaptaron y no al revés. Sí, es probable. Aparte que en realidad tenemos leyes que son de vanguardia. Totalmente, porque sí. Hay legisladores muy buenos. El tema es después, bueno, cómo se administra. Y cómo las quieren dar de baja. Exactamente. Termino con Estados Unidos. Dale. Como para dar un pantallazo. Digamos que aquí fue Tarana Bunke, que es una activista de derechos civiles de Estados Unidos, que fue violada y asaltada sexualmente cuando era niña y adolescente. Así fundó el movimiento social Me Too. Digamos que ya en 2006. Mirá. Es cuando Burke comenzó a utilizar la frase Me Too, que se traduce como yo también, claramente, mediante las redes sociales para hacer conciencia sobre la omnipresencia del abuso y la agresión sexual en la sociedad. Y veamos, ya en 2017, con el hashtag MeToo se hizo viral. Ahí va, iba a decir, tarda muchos años más en hacerse viral. Mucho más. A raíz de un caso. Empezaron a usarlo para tuitear sobre el escándalo de los casos de abuso sexual contra Harvey Weinstein, que es un productor de cine estadounidense, y fue cuando docenas de mujeres lo acusaron de acoso sexual
agresión sexual o violación. El primero lo negó. Pero fueron tantas las mujeres que hicieron denuncias y aparentemente también tuvo un acompañamiento psicológico, hablando de él, ¿no? De Harvey, que es como que él empezó a entrar en una situación de darse cuenta que ya no estamos en los tiempos de antes. Porque lo que se decía es un anticuado, es un... Lo tenía naturalizado, sí. ¿Qué hice mal? Tal cual. Hasta que al final pidió disculpas. Ya sé que con esto no logramos demasiado, pero bueno, también está bueno decirlo, ¿no? Digamos que las frases se hicieron rápidamente virales y bueno, así fue pasando y llegando a todos los países de Europa y de América. Ahí, perdón, como un repaso, 2016 España, 2017 viral en Estados Unidos, 2018 pasa acá lo de Telma Fardín. Exactamente. ¿No? Como todo muy seguido, todos los países fueron dándose movimientos muy parecidos. Sí. Y con respecto al caso de Estados Unidos, recomiendo la serie The Morning Show, que está muy buena. Bueno, lo lleva, en lugar de ser un director de cine, es un conductor de televisión súper popular, amado por todo, como si fuera un conductor súper popular y que toda la audiencia lo ama. Y empiezan a salir muchísimos casos de abuso, pero era abuso de poder, como él no lo registra, como que fue ni violento, ni él no tiene un registro, y muestra, que me parece muy interesante, el proceso de él también, y de la gente que lo quería, y de su compañera de programa, como es muy bajado a tierra y muy realista de cómo te pasan estas cosas y cómo las viven las personas que están alrededor. Totalmente. Me parece muy realista y muy bajado a tierra, como muy buena serie. Terminamos con una cosita de Rusia. Dale. Digamos que comenzó el movimiento cuando Rusia y Ucrania todavía estaban juntas, ¿sí? Y la periodista en realidad surgió por la periodista justamente ucraniana Anastasia Melinchenko, que se volvió viral a través de julio de 2016. Una publicación donde miles de mujeres y algunos hombres comenzaron a publicar sus historias personales de acoso sexual y agresión en las redes sociales. También hombres, ¿eh? Sí. Amén de esto y de que estamos hablando de la mujer, digamos que también surgen cosas, bueno, con hombres que son acosados. Se formó una empresa que es una ONG en realidad, que es femicid.net, lo que nos lleva, que es la que lleva las cuentas y la cantidad de femicidios que se producen en Rusia. Mira. Porque no hay un catálogo estatal, no hay un catálogo público, digamos, gubernamental acerca, no hay registros. Entonces, se dice que bajó muchísimo porque en 2020 están en 776 mujeres, por año estamos hablando, ¿no? Que además son asesinadas en la vivienda común, donde viven con el asesino, y que digamos cuando empezó todo esto eran el doble de femicidios por año, por lo cual de alguna manera todo lo que se fue trabajando en Rusia también a nivel de las organizaciones dio sus frutos. Bien, gran repaso. Sí, como para tener una... Pero a mí me parece muy loco, a veces somos conscientes, pero no sé hasta dónde, de esto está pasando en todo el mundo o en muchos países al mismo tiempo. Argentina es un país de vanguardia, pero también hay movimientos que nos llegaron, porque pasaron antes en otros lugares y fueron probablemente los que permitieron abrir la puerta también acá. Sí, es interesante cómo se van dando. En cuanto a cuando escuché la palabra manada, me vino, es algo que sucede todo el tiempo. Yo me vengo un poco más acá a la Argentina y en lo que sucede hoy en los barrios populares. La palabra manada me lleva a la práctica que ocurre en el conurbano mayormente, que es de lo que tengo conocimiento, que es en la jerga, tiene una profundidad todavía bastante perversa, porque las violaciones en manada son el ablande para las pibas para luego pasar a la trata. Claro. O sea, hay una mucha profundidad en esto para tratarlo en otro momento, pero sucede en los barrios populares, seguramente en otros barrios de otras clases sociales también, pero bueno, las pibas son convocadas a las fiestas, las violan en manada, en la jerga se llama la blande, para luego pasar
a la trata de personas con personajes políticos. Hay antecedentes de juicios que se han presentado en su momento, que hoy son precedentes, sin ir más lejos, en Florencio Varela. Así que eso sucede hoy y lamentablemente algunas de ellas han derivado en suicidios. Así que es una cuestión bien política de la que vale la pena que podamos ir un poco más a fondo en algún otro momento. Pero bueno, esa es la que me vino. El nombre que muy bien, déjame pensar que dice la manada somos nosotras, ¿no, Moni? Sí, como una reapropiación. Claro. Una reapropiación del término. Me parece re importante esto que decís, Cindy, aparte pensándolo, justamente hablaba Luciana Pecker esta semana de las amenazas y demás que recibe, y hablaba de todas las cosas que no se están hablando, como también los muchos casos de suicidios que hay, de un montón de chicas que van, denuncian, pero después quedan completamente solas y desprotegidas contra un sistema que te castiga por denunciar. Entonces tampoco, no estamos teniendo el sistema de contención necesario para, bueno, justamente cómo acompañamos a estas personas que se animan a hablar y después la sociedad les cierra la puerta o les reciben amenazas. Sí, más que nada cuando existen herramientas para que, justamente, que es quien te recibe, que ese sistema judicial esté preparado para ese acompañamiento. Existe la ley Micaela García, que la cual desde el 2017 ningún juez se presentaba a la formación de esa ley para poder formarse con perspectiva de género. A nosotros nos contaban de que, claro, convocaban a los jueces y no iban porque no era obligatorio. Entonces, hasta hoy sucede, justamente hace unos días hablé con una mamá que condenaron al abusador de su hija, me decía, durante 4 años el fiscal me hostigaba para que yo firme un abreviado. Claro. Me hostigaba. Hasta 5 días antes del juicio me decía, ¿por qué no firmamos un abreviado y nos ahorramos el juicio oral? Es una claramente el juicio oral era una necesidad de ella y de su hija, finalmente se dio y terminó teniendo una condena. Pero bueno, no estamos, la sociedad no está preparada y mucho menos el sistema judicial. No, total, hace falta mucho todavía, pero bueno, son parte de las luchas a ir dando. Y para descontracturar un poco nos vamos a escuchar un tema. Cuando volvemos tenemos la entrevista con Yo Sí Te Creo y después música en vivo con Luz Matas. Nos vamos a escuchar Olivia de Ine Güemes. Bueno, son las 13:03. Estamos en FM La Tribu, en la que nos parió. Nos pueden mandar mensajitos. De hecho, recién nos mandaban un mensajito desde Chubut. Estamos manejando un nivel de federalismo. Te lo digo con todo nada. Le falta el respeto a medio país. Sí. Sí, dice Moni. La verdad que sí. Aparte con la cantidad de tonos, digamos, el idioma es el mismo, ¿no? ¿Siempre es argentino? No sí. Español, argentino. Es argentino, siempre es argentino, tal cual. Hay otras lenguas también. Sí, también. Preexistentes. Y muchísimas. Exactamente. Sí, sí. Bueno, el mensaje dice, buen día, saludos a la mesa, las escuchamos desde Chubut. Dice, la ministra Tolosa Paz estuvo aquí en Chubut pidiendo por la minería. Impresentable. No es no. No a la minería en todo Chubut. Bueno, perfecto. Nos están escuchando entonces de Chubut y estamos ya conectadas con Victoria Acevedo del colectivo Yo Sí Te Creo. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Acá te habla la otra Victoria, en la mesa de la que nos parió. No sé, a ver si ahí estamos, a ver si conectamos. Bueno, ahí estamos viendo a ver si resolvemos algunos problemitas técnicos. Vamos a estar entonces entrevistando, como decía, al colectivo Yo Sí Te Creo de activistas para visibilizar el abuso sexual a niños y niñas y la violencia que surge contra quienes intentan protegerles también, lo cual es súper importante porque es un poco lo que hablábamos recién, de las persecuciones contra personas que hacen denuncias, contra quienes acompañan y comunican esas denuncias. Así que bueno, esto vamos a estar hablando ahora en un cachitín. Pensaba, ¿no? Recién, qué red de contención que tendría que haber
que por ahí también es a través de la sociedad, digamos, de la base, ¿no? Del vecino, vecina, que pueda también ayudar y ofrecer su casa también. Es difícil, mira, se me está ocurriendo, pero quizá debería haber como para poder cobijar a esas madres, a esas mujeres que estén con problemas de violencia en su casa y que quieran salir de allí, y sabemos que hay violencia económica, por lo cual no tienen cómo pagarse un lugar donde estar, y más cuando hay hijes. Bueno, por ahí hay personas que pueden alojar durante un tiempo que sea necesario, y de esta manera ir creando una red. Obviamente que es difícil, no digo que sea fácil, pero se me ocurre que el Estado no puede dar con todo, pero que sí podríamos organizar a través del Estado estas cosas, ¿no? Totalmente. A ver si estamos ahí ahora sí en conexión con Victoria Acevedo. Victoria, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Bueno, ahí seguimos intentando conectar. Ya casi la tenemos. Yo la escuché, Sí, pero sí. bajito. Bueno, ay, qué cosas tan lindas que Sí, pasan del ahí otro está llegando, del llegando, vidrio, y la ahí gente está del otro lado escuchando no las puede ver. Estamos viendo a nuestra operadora sufrir un poco, un teléfono caerse al piso, rodar, Claro. una explosión. Pero ya todo esto para lograr una entrevista increíble, así que lo vale, todo lo vale. Todo lo vale, tal cual. Hablando de idiomas, fui a ver una película esta semana. ¿Qué película viste, Moni? Cuentos de la Tierra. Se la súper recomiendo a todos nuestros oyentes y oyentadas. ¿Dónde? Yo la vi en El Gomón, por supuesto. Bien, no me suena que estén en cines comerciales. No, para nada. Uno de los protagonistas es Juan Palomino, que además hace unas lecturas de poemas que son fantásticas. ¿La tenemos? Parecería que sí, Sí. ahí tenemos a Victoria Acevedo. Victoria, ¿me escuchás? Sí, yo sí, ustedes. Ahora sí, fantástico, Ay, qué aplaudiríamos. bueno. Costó. Sí, Quiero buenísimo. decirte que volaste por los aires. O sea, no vos, pero el celular que te tenía en la llamada sí. Claro. Bueno, Pero bueno, cosas que pasan. pero ya estamos. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotras y por permitirnos este ratito para hablar con vos. Recordamos que Victoria Acevedo es del colectivo de activistas Yo Sí Te Creo, para visibilizar el abuso sexual contra niños y niñas y la violencia que surge contra quienes intentan protegerlos. Me parece muy importante esta última aclaración. ¿Nos querés contar un poco, Victoria, cuál es un poco lo que trabaja la organización y cómo se trata esto de la violencia que surge hacia quienes intentan proteger a las infancias? Dale, buenísimo. Bueno, por empezar igual quería agradecerles este espacio. Para nosotras siempre es importante que nos den estos lugares, así que bueno, gracias. Después contarles que bueno, que efectivamente estoy en el colectivo Yo Sí Te Creo, también en campaña contra la prescripción. Yo soy sobreviviente de abuso, es campaña contra la prescripción contra los delitos de violencia sexual. Bueno, tanto, o sea, el colectivo surge, igual que campaña contra la prescripción, en encontrarnos con muchísimas barreras a la hora de denunciar, con encontrarnos que no había información certera o que tenga, no sé, bibliografía confiable en un principio sobre la problemática de abuso sexual, que no se tomaba como cotidianamente, entonces había muy poco para saber cómo, cuántos porcentajes había. Todo esto surge entonces de esta problemática de encontrarnos en la desesperación de qué hacer cuando sí había abusos, porque si bien podemos saber que hay un montón de textos o un montón de información o programas que trabajaban violencia de género, cuando eran abusos sexuales contra las niñeces, nos encontramos ahí, ¿viste? En una disyuntiva, no encontrábamos dónde acudir. Entonces empezamos a unirnos y muchísimas madres, sobrevivientes, también especialistas, porque también muchas especialistas que también, frente a la problemática, cómo accionar, se les dificultaba también encontrar y nada, de tener una perspectiva también
hasta las mismas abogadas, a mí por suerte la verdad hay muchas abogadas que también están pensando cómo acompañar las situaciones de abusos, porque realmente, por ejemplo, nosotros las sobrevivientes nos conlleva muchísimos movimientos internos, o sea, el recuerdo es difícil llegar también, entonces todo esto la verdad que hizo que nos juntemos y empecemos a abordarlo en conjunto. Empezamos a accionar sobre todo el 19 de noviembre, que es el Día Internacional contra el Abuso Sexual. Es un día de lucha en donde siempre en el Congreso hacemos un festival, porque para nosotras la felicidad nunca nos la tienen que robar, y donde ponemos en centralidad a las niñeces y se piensan muchísimas actividades para ellas. Pero aparte también hacemos talleres, capacitamos, acompañamos sobre todo a muchísimas madres y sobrevivientes. A veces no damos al cuerpo a acompañar a tantísimas madres y sobrevivientes que hay, porque realmente es justamente algo que también reclamamos al Estado, que ponga más programas en donde aborden la problemática y acompañen, como así psicólogos y abogados gratuitos, ¿no? Porque es muy complejo, es muy difícil y no hay mucho para ofrecer gratuitamente, y es muy difícil acompañar si no hay, por ejemplo, una psicóloga acorde, un psicólogo acorde. No, totalmente. Y ahí comentabas al principio en contra de la prescripción. Bueno, un poco el punto de partida hoy era a partir de la resolución que hubo en el caso de Telma Fardín. ¿Cómo es la situación hoy en Argentina? Porque el caso de Telma Fardín fue justamente juzgado en Brasil. ¿Qué reclamos hay para con nuestra legislación actual? Bueno, mira, es re interesante que ahora se está poniendo más en boca de todos y que se está hablando más. Realmente nosotras nos duele muchísimo el fallo de Telma Fardín, nos parece una compañera muy importante y que gracias a ellas muchísimos más compañeras pudieron hablar. En Argentina es así, hay dos leyes que son muy buenas, que es la ley Piazza, que se generó en el 2012, se aprobó, y la ley de tiempo respeto a las víctimas, que es del 2015. La ley Piazza lo que dice es que la prescripción, o sea, todos los delitos de cualquier índole tienen un tiempo para denunciar. Los delitos de violencia sexual depende, o sea, la carátula, o sea, depende de lo que considere la justicia qué tan grave es. Puede ser de 5 años a 12, 14 años, lo máximo que tenés tiempo para denunciar, porque eso sería lo máximo de condena. Entonces, o sea, en un caso común, si vos denunciaste después de los 12, 14 años, se prescribe, como es el caso, por ejemplo, de mi hermana y mío, que nosotros sufrimos hechos de los 3, 4 años, y denuncié yo, por ejemplo, mis 27 años, entonces se consideró prescripto porque pasaron más de 14 años. Claro. ¿Qué sucede? Estas dos leyes, la ley Piazza lo que dice es que el tiempo de prescripción se suspende hasta los 18 años, entonces se empieza a contar desde los 18 años, y después esta ley superadora de respeto del tiempo de las víctimas, que en el 2015 que dice, bueno, se suspende, se cancela la prescripción hasta que, la sobreviviente puede, o el sobreviviente, ¿no?, puede denunciar. Entonces ahí empieza a tomarse el tiempo de prescripción. Estas leyes fueron muy importantes para nuestro país, pero lamentablemente tenemos que decir que no son retroactivas, o sea, que no pueden ir para todas las situaciones de abusos que sucedieron anteriormente. Claro. Entonces todavía la justicia, como esto de la retroactividad es un principio y es mayor que una ley, lamentablemente tenemos que decir que todavía se siguen considerando en su gran mayoría prescriptas. Aunque en muchas situaciones en Argentina, en muchas provincias, tenemos jueces que han interpretado que
que no deberían considerarla prescriptas porque justamente estos hechos ya eran situaciones o sea, ya en realidad el hecho ya era un delito en su momento, entonces en realidad no tendría que prescribir. Se apoyan también en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en la Convención de los Derechos, que nosotros lo firmamos en el 89, y con esto se han considerado que muchísimos jueces muy comprometidos se consideran no prescriptos. ¿Qué pasa? Estamos con una problemática, porque nosotros no podemos estar yendo a la justicia y ver que el juez que nos toque interprete las leyes como quieran y que nos prescriban o no las situaciones de abuso, ¿no? Que aparte, nosotras cuando vamos a denunciar, la verdad, vamos muy rotas en general, porque las sobrevivientes, lo que nos sucede muchas veces al hablar es que las familias nos culpan, porque sobre todo los abusadores, más de un 80% de los abusos se generan adentro de la familia, intrafamiliarmente. Entonces esto sucede que también por esto se rompe la familia y nos echan la culpa a nosotras, y muchas veces nos cuesta muchísimo denunciar porque es un hecho que fue negado en nuestra familia también, ¿no? Y que pareciera que está mal hablarlo. Entonces, llegamos a la justicia ya con un proceso bastante dificultoso, y la justicia muchas veces no dice que está prescripta, lo cual nos vuelven a revictimizar, nos vuelven a maltratar, muchas veces nos vuelven a preguntar cosas que no corresponden. Esto que Telma también comentaba, que le hicieron estudios físicos, en Argentina también sucede, lamentablemente, cuando no tiene ningún sentido de ser. También tenemos que decir que esto que sucedió también con Telma, de que que le consideraron, si bien los hechos, dice el juez, que se comprueban que sucedieron, se lo consideran prescriptos. Acá tenemos un fallo muy, muy parecido, que fue del año pasado, de una compañera que se llama Belén, que le pasó exactamente lo mismo en la ciudad de Buenos Aires. Mira. Que se investigó todo, llegó un juicio, porque en realidad en un principio no lo habían considerado prescripto, entonces tuvo el acceso a un juicio, y se estuvo investigando, pero cuando llega el momento de la resolución, el juez dice que sí, que los hechos habían sucedido, pero que no podía ir preso porque estaban prescriptos. Lo cual es terrible para nosotras esto, sí, ¿no? Porque es atravesar ni todo hablar ese que proceso. Los abusadores esto lo vuelven a abusar reiteradas veces. En general esto es lo que sucede en la gran mayoría. Entonces no solo es terrible para nosotros, sino pensando todos los hechos que pueden seguir haciendo, ¿no? No, totalmente. Y ahí, o sea, entonces hoy la situación actual es que depende en cada juzgado donde pueda tener la suerte o no suerte de que caiga tu causa, es diferente el tratamiento que se le va a dar y si van a considerar, si en el caso de que hayan sido hechos previos al 2011, 2015, se pueden considerar prescritos o no, darle chance o no de que haya un juicio. Claro, tal cual que como vos lo decís. También es importante decirles, y nosotros siempre nos parece importante decirlo en los medios, que en la Corte Suprema sabemos que al menos hay más de 42 causas que están reclamando. En eso también estamos con la denuncia de mi hermana y mía, reclamando que la no prescripción, claro, y que haga un fallo histórico la Corte Suprema y que logre la no prescripción. Claro. La verdad que entendemos que cuando resuelva por uno de los fallos, va a resolver por todos los fallos, y nosotros ahí estamos también. Por eso nos parece importante también que socialmente lo sepamos y que reclamemos ahí a la Corte Suprema, ¿no? Por otro lado, con mi hermana y bueno, en la denuncia de mi hermana y mía, logramos que se dé el primer precedente, un juicio por la verdad, que nos parece importante porque bueno, nada, es un poco que nos den un poco más de lugar. A veces para algunas compañeras también es reparatorio que se investigue, aunque los abusadores no vayan presos.
y sobre todo nos parece importante porque se asemeja un poco a lo que sucedía, ¿no?, con los crímenes de lesa humanidad, que en un principio se empezaron a hacer los juicios por la verdad. Pero bueno, nosotros entendemos que igual para los abusadores tienen que estar en la cárcel justamente por, como decía antes, lamentablemente siguen abusando y que igual, más allá de todo esto, que en palabras quedó muy lindo el juicio por la verdad, nunca se realizó ninguno en Argentina. No es que no se realizó el nuestro, sino que hubieron otros fallos después, pero todavía no hay precedente de que funcionen, sino quedaron solo en palabras guardadas, digamos, en juzgados, y todavía no se realizó ninguno. Claro, totalmente. Y bueno, pienso un poco en el nombre del colectivo, que me imagino que fue elegido ahí en esos inicios, en este Yo Sí Te Creo, que va un poco de esto de la mano de, bueno, de siempre escuchar a las infancias, a las niñeces y aportar eso es súper importante, porque después hay un montón de instancias por las que van a tener que atravesar, donde se va a poner en tela de juicio todo lo que estén diciendo. ¿Cómo abordan, ¿no?, este acompañamiento? ¿Qué herramientas hay hoy para poder acompañar a niños que dicen algo o que tienen algún comportamiento que llama la atención? ¿Cómo se dan estas intervenciones? Bueno, sí. Nuestro colectivo, creo que el nombre es muy significativo y sumamente político, es nuestro posicionamiento frente a estas situaciones. Nosotros a las niñeces les creemos, y digo a las niñeces como también a las sobrevivientes. Es nuestro posicionamiento político. Bueno, nada, yo justamente soy, aparte de toda esta lucha que vengo llevando hace años, soy docente, así que también hacemos talleres para docentes muchas veces porque es importante saber qué señales tienen las niñeces, que por ejemplo voy a nombrar algunas que podrían ser, por ejemplo, trastorno del sueño, trastornos de la alimentación, de repente un niñe que cambie de humor bruscamente, que se ponga mucha ropa, que se esté todo el día lavando. Pasan las dos cosas. Puede ser que se estén todo el tiempo lavando, que estén sumamente sucios, que no quieran limpiarse nunca. Ataques de ira. La verdad que estas son algunas señales que podemos llegar a pensar que que pueden llegar a estar sufriendo una situación de abuso, lo cual siempre decimos que hay que ser muy cuidadosas, que hay que pensarlo en conjunto, porque pueden ser señales de abuso, como también de abuso de violencia, como de abuso sexual. Hay señales que son muy parecidas, entonces hay que ser sumamente cuidadosas, y que lo importante es actuar, es escuchar a las niñeces. No hay que, cuando nos relatan un hecho, no hay que sorprenderse hay que intentar ser los más pasivos, los más tranquilos posibles en ese momento, porque cualquier reacción puede ser que la niñez la tome como que lo que le está generando es el niñe. No sé si se me entendió, pero sí. A lo que refiero es que justamente si te están relatando una situación de abuso, está rompiendo con un pacto de silencio que el abusador le impuso, claro. Y que muchas veces lo que le está diciendo es que si lo dice va a traer problemas, o va a hacer que la gente que la gente que quiere se ponga triste, y un montón de cosas que se dan en ese pacto que impone el abusador. Entonces, cuando nosotros escuchamos a una niñez, es sumamente importante estar lo más serena posible y intentar no super reaccionar con ninguna emoción, sino escuchar. Y no repreguntar, nunca se repregunta, se lo escucha con paciencia, y se lo alienta de que fue muy fuerte por contar lo que le estaba molestando, ¿no? Esto es para nosotros muy importante que sepamos, que cuidemos a las niñeces y que le demos otras posibilidades, porque lamentablemente los abusos se dan mucho más cotidiano de lo que pensamos. Las cifras dicen que 1 de cada 5 niñas, 1 de cada 12 niños, y la verdad que estas cifras son muchísimas, y que estas cifras igual están en base a las denuncias, y las denuncias se dice que solo un 10% se hace
denuncia, porque justamente dan el marco de intrafamiliarmente. Entonces, la verdad que es muy atroz para toda la sociedad, creo, pensar que esto está sucediendo en tantas casas, pero creo que necesitamos hacerlo, tenemos que pensarlo. Yo siempre les digo a las docentes que cuando entren en un grado, cuando tengan un año, cuando empecemos, así en un grado nuevo, pensemos cuántas niñeces tenemos. Yo, por ejemplo, justo tengo 22, puedo entender que con estas cifras más o menos puedo llegar a tener 3 niñeces que estén sufriendo abusos en mi grado. Claro. Es atroz y es terrible, pero es lo que está sucediendo y necesitamos ponerle palabra y, bueno, alegría y sanación, porque podemos estar bien, no nos cagan la vida, hay muchísimo por qué hacer, y realmente creo que eso también es lo más hermoso, como dijo bien Telma Fardín, que la fuerza de las madres, la fuerza de las compañeras es lo que le da para seguir pensando. Creo que a nosotras nos sucede un poco eso, por eso también creamos el colectivo, también creamos la campaña, porque nos escuchamos, sabemos que esto realmente es atroz, pero que también hay muchísimo por hacer y que podemos, y realmente eso nos da mucha alegría también. Victoria, ¿cómo estás? Cintia te habla. Hola, Cintia. Bueno, primero, gracias por formar parte de esto. La verdad es que es súper importante que haya personas como vos que se encarguen de esta lucha, ¿no? Y que se la pongan al hombro. Justamente me venía a la memoria, hace unos días hablé con una mamá que condenaron al abusador de su hija, era el progenitor de su hija, y bueno, y ella me comentaba la importancia de la terapia, que la ayudó a ella a detectar, o sea, a su hija, a tener en cuenta de que había sido abusada desde los 6 años por su papá. Con esto de, ¿por qué te digo esto? Esta es la importancia del ESI, ¿no? De que te enseña lo que no es un juego, a que las cosquillas, a que el cuerpo hay que cuidarlo y demás, cosas que comienzan los abusos así, ¿no? Con el beso en la boca, con el juego, y bueno, y ahí es donde ella me decía, mi hija lo pudo detectar al abuso a través de la terapia que fue teniendo durante todos esos años. Y bueno, por último le preguntaba yo en ese momento qué es lo que le había, si en algo había reparado la justicia, y me dijo que, bueno, el proceso fue doloroso, ¿no? Pero fueron 4 años que tuvo que transitar y por suerte estuvo acompañada por un colectivo de madres protectoras. Pero ella me decía, cuando terminamos el juicio, fui a ver a mi hija y le dije, te creyeron. Así que eso fue lo que le dejó todo este proceso. Qué fuerte, y gracias por compartirlo. Sí, creo que, bueno, nada, la importancia de la ESI es fundamental. Justamente en momentos como en estos, que hay candidatos diciendo cosas tan atroces, nada, de entender que la importancia de la ESI y cómo puede, darles posibilidades, iba a decir salvar vidas, pero para mí nada, no es salvar, sino dar posibilidades a esas vidas en donde por ahí están esas niñeces en estas situaciones tan dolorosas y que sean marcos cotidianas. Le dan muchísimas posibilidades a tener otro marco, ¿no? Así que me parece que ahí hay que saber que la ESI es fundamental, que fue una lucha que logramos y que no la tenemos que perder por nada. Totalmente. Sí, después decías con respecto a esta, a tu amiga, y creo que bueno, esto de poder pensarlo colectivamente es esto lo que nos salva, nos salva a nosotras también, nos da posibilidad, nos da fuerza, entender que no es que tuviste mala suerte y fueron casos aislados, sino lamentablemente que sean muchas casas, y que pensarlo colectivo y pensarlo con grupalidad, con redes, es lo que da otro marco, y que a veces llegar al Poder Judicial, a la justicia,
y eso es justamente, me parece re personal, hay compañeras que no han querido seguir la denuncia, hay compañeras que sí, hay compañeras que nunca quisieron denunciar. Nosotras ahí también nos parece súpermente importante que cada una haga su proceso, porque justamente respetamos los tiempos de cada cual y los procesos que vayan haciendo, pero que es importante que el Poder Judicial como marco de una sociedad le dé lugar a nuestra voz. Creo que es sumamente reparador. A mí me emocionaba cuando la Fiscalía me creía, o sea, sí. Decía, bueno, no. O sea, nada, y como que se empezaba a poner en esto en el marco de la seriedad de lo que había sucedido y ponerlo en un marco y en algo concreto que también da posibilidades de seguir, ¿no? Porque también es esto, a veces nos cuesta tanto hablar de este tema que queda en un imaginario que es demasiado enorme, y cuando es tan enorme y tan atroz todo, es muy difícil seguir y poder transitarlo. Pero cuando podemos ponerlo en palabras, lo podemos estructurar, lo podemos poner en un escrito, lo podemos llevar a donde corresponde, muchas veces nos hace transitarlo mucho mejor. Por eso también decimos que los juicios por la verdad, si bien los abusadores no irían presos, servirían para eso. Pero que no se olvide igual la justicia, que nosotros la verdad ya la sabemos, y que no es que necesitamos que nos legitimen nuestra verdad, pues nosotros ya sabemos que sufrimos abusos, ¿no? No, tal cual, pero bueno, también tener ese reconocimiento muchas veces ayuda. Estamos hablando con Victoria Acevedo del colectivo Yo Sí Te Creo. Muchísimas gracias, Victoria, por comunicarte con nosotras. ¿Querés compartir las redes de la organización? Bueno, estamos en el Instagram como, colectivo Yo Sí Te Creo, y en también campaña contra la prescripción de los delitos de ASI. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por conversar con nosotras, nos mantendremos en contacto y seguramente ya volveremos a hablar. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio, siempre es importante seguir sacando la voz y que entre todes, digamos, abuso sexual contra las niñeces y adolescencias nunca más. Listo, muchísimas gracias. Bueno, son las 13:39. Estamos acá con nuestra invitadísima de lujo, como prometimos, vamos a tener música en vivo. Tenemos a Luz Matas, que va a presentar su nuevo disco, Ay de mí. ¿Cómo estás, Luz? Hola, chicas, ¿cómo están? Acá bienvenida. Muchas gracias. Estoy muy contenta, muy feliz de estar acá con ustedes hoy. Así que, bueno, como dijiste, vamos a estar charlando un poco del disco y quién sabe, alguna musiquita ahí dando vuelta. Pero sí, para levantar estos días que empezó a hacer el frío. Ay, estamos por favor, sí. Muy felices de tener nuestra primera música en vivo, vecina acá del barrio aparte, fuerte oyente de la tribu. Impecable, te acompaña también tu productora Carolina. Carolina, ahí, una fiel compañía. Muy bien, perfecto. Y ¿querés contarnos un poco del disco? Sí, les cuento. El disco salió hace poquito en todas las plataformas digitales. Se llama Ay de mí, es mi primer disco. Así que, bueno, ahí después de mucho tiempo, 3 años de gestación, lo parí. Wow, lo parí igual, sí, ya casi un adolescente, te diría. Pero muy contenta, muy feliz, como les decía, después de 3 años de venir grabando y de venir ahí con un trabajo en equipo, con el pianista y arreglador de este disco, que es Santiago Torricelli. Y bueno, lo vamos a estar presentando con toda la banda el sábado 24 de junio en Ron de Manabasto. Es ahí un lugar muy hermoso, justo a la vueltita del shopping Abasto. Bien. Sobre la calle Lavalle. Hoy no me puede acompañar mi compa, guitarrista, con la cual tengo un dúo también, Flor Violeta. Que si está por ahí capaz escuchándonos, le mando un beso muy enorme. Con ella tenemos un dúo también que venimos desde 2019, también haciendo algunas fechas, siempre siguiendo esta temática, ¿no? Que también van a poder encontrar y escuchar y sí, disfrutar, ¿por qué no? Compositoras mujeres latinoamericanas. Creo que tiene que ver ahí también con el trabajo con la música, con la militancia,
que me atraviesa 100%. Yo vengo ahí de una formación más académica y clásica, canté ópera mucho tiempo. Wow. Sí, vengo de esa datita. Con un amplio registro, me parece. Con un entonces. amplio registro, sí, ¿por qué no? O sea, lo que tiene también la formación clásica es eso, ¿no? Que te exige bastante al instrumento, bastante al máximo. Vengo de esa data, de haber pasado por el Colón también. Y hay algo que yo hace unos años ya que tenía ahí como esta especie de doble vida con la música clásica y la música popular, hasta que decidí ahí abrazar casi un 100% de la música popular. Digo casi porque, bueno, la música clásica sigue siendo mi trabajo. Yo estoy en el Coro Polifónico Nacional, entonces, bueno, sigue siendo mi trabajo, que amo, por supuesto, y me siento muy afortunada. Pero creo que parte de haber elegido la música popular como gran compañera tiene que ver con esto, con la militancia y con la necesidad de ya hace unos años que me viene sucediendo de no solo la música como entretenimiento, si se puede decir, sino como un lugar también de militancia, de una necesidad de decir algo, una necesidad de un granito de arena, así como lo hacen ustedes en este espacio, ¿no? Con una necesidad de decir, con una necesidad de compartirnos, ¿viste? De abrazarnos en tanta soledad que a veces sentimos en muchos espacios, ¿no? A veces en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la calle, y entonces me parece que la música con Flor y con la banda, que también, digo, junto con el pianista que les contaba Santi, un gran compa, el resto de la banda son todas mujeres, no solo porque son unas genias totales, sino porque fue una decisión también política que así fuese. Y así que bueno, venimos gestando eso. En el disco van a encontrar artistas como Violeta Parra, Chabuca Granda, Chabela Vargas, Hilda Herrera, Leda Valladares, una composición mía que me animé a meter ahí. Así que, bueno, repito, ahí vamos a estar el 24 de junio, que espero que todos los oyentes puedan acompañarnos. Ya prontito van a salir las entradas a la venta. Así que, bueno, en esa estamos. Bueno, ¿y con qué nos vas a deleitar hoy? Ay, bueno, les puedo deleitar hablando un poco de la composición propia. Aprovechar que la composición propia sale también de mi paso porque inquieta ante todo. El año pasado, cuando me alejé un poquito de la música clásica, me metí en el mundo del estudio de la música popular y estoy estudiando en la UNSAM, en la Universidad Nacional de San Martín. Estoy allí haciendo la carrera de música argentina, que se especializa en folclore y tango. Entonces, en una de esas materias hermosas que propone la institución, la universidad, era componer un canto con caja. Entonces, yo compuse esta baguala que se llama Yo no tengo y que la pueden escuchar también en el disco. Así que, bueno, ahí va. Yo no tengo compañía, tengo el amor de mi vino. Pero si tú me quieres, te espero aquí en mi nidito. Yo soy solita y me aburro, busco el amor y me escurro. Yo soy solita y me aburro, pero comparto mi vino. Yo no soy mujer que sueña con dueña ni su dinero. Ando abrazada a mi canto que se ahoga en grito y olvido. Yo soy
increíble. Hermoso. Gracias. Muy hermoso. Gracias a vos. Así que estas partes de tu composición tuvimos el honor, el privilegio gigante de estar escuchando un tema tuyo, compuesto por ti. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Aparte me pone muy feliz saber que de alguna manera el canto o mi canto está siendo parte de este estreno de música en vivo en la radio, así que gracias, es un honor para mí. Me gustó mucho eso de compartir el vino. Exactamente. Es muy capricorniana la baguala. La vamos a escuchar hoy a la noche, descorchando un vino. Por favor, sí. Por suerte siento que un poco va rigiendo el ascendente. No, a veces que una cree que puede con todo, pero sí. Fue re loco porque mucho del repertorio que hago tiene que ver con esta cuestión muy dramática y siempre me convoca esas temáticas, y cuando me senté al piano a componer esta baguala, salió ahí, toqué una tonalidad, un acorde menor, dispuesta con cuerpo y alma a componer algo bien bajón, y de repente salió que para mí es una celebración, como puedo con mi canto y con un vasito de vino. Totalmente. Y soy feliz con eso y aprender también a amarnos en soledad, ¿no? Entender que claramente tenemos siempre a las amigas, a les amigues ahí, ¿no? Para mí es un canto de celebración. Me parece hermoso. Casi que podría haber sido compuesto en pandemia. Casi. Ahí los resabios de la pandemia, tal vez. Por favor, la cantidad de botellas que he coleccionado. Chicas, no sé ustedes cómo lo vivieron, pero... Las hacíamos floreros. Hermoso, sí, reciclar ahí. Sí, qué momento la pandemia, ¿no? Momento la pandemia. Bien, ¿y qué otro tema más nos has traído? Nosotras queremos escucharte todo lo más que podamos, encanta, todo lo más que nos dé el tiempo. Todo lo que vos quieras. Y podemos hacer... Tenemos ahí espacio también para que nuestros oyentes pidan si quieren algún tema a Luz Matas. Y si no, acá en la mesa tenemos pedido ya, ¿eh? Yo quiero que sepas. Pero vamos a dejarlo después para más adelante. Acá somos demandantes. Demandantes, me gusta. Todo lo que una Capricornio necesita. Me gustaría leerles algo. Bueno, claro. Que tiene que ver también con el formato que presentamos con Flor Violeta, que es mi otra mitad en el dúo. El espectáculo que hacemos específicamente con ella tiene que ver con lecturas también de mujeres ya ahí más internacional, que vamos mechando y siguiendo un hilo también de temática de lecturas con las canciones que elegimos cantar. Y en este caso me gustaría leerles a una cantautora argentina, que para mí, yo siempre digo que es como nuestra Violeta Parra, que sacó este libro tan bello que se llama Décimas Féminas, versos criollos en clave feminista, que se llama Naila Beltrán. Y todo este libro es maravilloso, que aparte lo pueden encontrar en Spotify, está leído por ella misma y también con muchas músicas invitadas en guitarra y en otros instrumentos acompañando estas letras de ella. Estas décimas feministas me convoca mucho. No quiero spoilear, quizás después podemos charlar un poco qué les genera a ustedes estas décimas de Naila Beltrán. Todo deseo vivir, lo que se esconde en la vida, desde que fui concebida y ya empecé a resistir. Se resiste por no hundir los deseos en un pozo, por transformar calabozos en mar de sororidad, y porque alguna verdad tenga que ver con el gozo. La verdad universal estuvo a favor del hombre. Él fue quien puso los nombres nombrándose lo esencial. Fue la regla su moral, y todo lo femenino fue temeroso,
ladino y con violencia ultrajado. Sexo débil fue nombrado, abusado y clandestino. La mujer gusta del vino igual que el más gentil hombre, y que nadie se me asombre si digo que más que el vino gusta del placer divino, carnal y sentimental, amistoso y bacanal que la tierra nos ofrece cuando todo se humedece como el cielo elemental. Todos deseamos vivir, aunque mucho se nos niegue, y retruco a quien me alegue que mejor es consentir. No me quisiera morir sin verme como una anciana que sabe de las mañanas, cantoras, y que los días son a veces poesías que abren a nuevas ventanas. Hermoso. Naila Beltrán. Muy, muy bella. Seguimos la temática del vino. Hay algo ahí. Hay algo dando vuelta, ¿no? Entre el... Tal cual, entre el vino como compañía, como... Y hay algo que a mí también me aparece mucho en Naila y, bueno, y en muchas de las compositoras y letristas que leo y un poco que de la temática que tiene la baguala que acabo de compartirles, que tiene que ver con el deseo, ¿no? Me parece como el deseo como revolución en toda nuestra era, encontrarnos como seres deseantes, con posibilidad de elegir, con posibilidad de gritarlo si es necesario, ¿no? Y creo que ese grito, lamentablemente creo que es una lucha constante, ¿no? Que no podemos descansar. A veces eso es agotador, pero necesario. Por eso me parece que tan importante la música, la poesía, la radio, ustedes, nosotras, mujeres, disidencias, somos muy necesarias para no apagar este grito de tenemos deseos y los vamos a tener y los vamos a seguir luchando. Los deseos claramente se relacionan con ganar derechos, por supuesto que sin dudas tenemos que levantar esa bandera, ¿no? Que en un abrir y cerrar de ojos, nada, hay que seguir defendiéndolos, ¿no? No quiero sonar pesimista, pero los derechos ganados hay que agarrarlos ahí fuertes con el canto. Me parece muy, muy, muy bien, muy lindo. Estamos con Luz Matas, que está presentando su nuevo disco, Ay de mí. Está anunciando la próxima fecha, que va a ser en junio, el 24. 24 de junio, sábado, 20-30 horas. De paso, puedo aprovechar para tirar ahí las redes. Por supuesto. Que la gente me puede encontrar ahí en luz.matas, en Instagram. También estoy en Facebook, para la gente que sigue ahí en Facebook, muy ahí bien. En ese mundillo. No nos olvidemos de Facebook, por favor. El disco está en Spotify. Está en Spotify, en todas las plataformas digitales, en Spotify y en YouTube. Nombro esas dos porque quizás puede ser que sean las dos plataformas que más se utilizan para escuchar música. Hay algún video ahí también que he sacado del tema Aguacero, el tema que cierra el disco. Hemos hecho un videoclip, digamos, un registro de lo que fue la última jornada de grabación. Muy hermosa, con cantoras, amigas, invitadas también en los coros. Muy hermoso ese video y la canción. Bueno, me pueden encontrar ahí, como les decía, en Instagram. Ahí también se van a ir enterando de las fechas que se vienen con Flor y con la banda y nada, y toda la datita. Y para bancar la música independiente, ¿no? Por favor. Y por de favor. mujeres. Y de mujeres, sin duda, sí. Hay que bancar, es un laburo muy arduo. En mi caso, bueno, soy muy afortunada también de tenerla a Caro, acá, mi manager, productora, que también muy alegremente me ha puesto en contacto con ustedes. Y que también me da una mano enorme en todo lo que tiene que ver con difusión, que eso es importante, ¿no? Porque la autogestión es ardua, ya lo sabrán. Requiere mucha energía, mucho tiempo.
Exactamente. Pero es muy lindo cuando se hace arte, el querer llevarlo a lugares y querer hacerse escuchar es súper importante. Así que nuevamente muchísimas gracias por estar acá con nosotras. Nos vamos a ir con un tema tuyo, vamos a cerrar el programa escuchándote. Agradecemos a todos los que están del otro lado, le agradecemos a Sole por operarnos, a Lea, nuestra hermosa productora que está cumpliendo años, Vicky, Sin, Moni, acá Vicky también, doble Vicky en la mesa. Y bueno, ¿con qué nos gustaría cerrar o con qué te gustaría cerrar, Luz? ¿En vivo? ¿Decís a vivo? A vivo. Nos vamos a ir contigo. Bien, genial. Les puedo compartir a capela para que sea más íntimo. Se pueden acercar a la radio. Servirse un vinito, si lo Servirse consideran. un vinito, ¿por qué no? Sábado, mediodía. Vamos a hacer yo y mis antepasados, porque hablo en plural. Vamos a hacer de Chabela Vargas La Llorona. Vamos a hacer un pedacito. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Ay, de mi Llorona, 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 tú eres mi yunca. Ay, de mi Llorona, 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 tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, Llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, Llorona, pero de olvidarte nunca. A un santo Cristo de fierro, Llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, Llorona, aquel santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, Llorona, aquel santo Cristo lloró? Ay, de mi Llorona, Llorona, Llorona de un campo lirio. Ay, de mi Llorona, Llorona, Llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, Llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe